תמיד האמנתי שמרבית העם רוצה בשלום. En septiembre de 1994, el entonces primer ministro israelí Isaac Rabin recibió en sus manos una curiosa carta. La abrió y la leyó. Decía así: un matemático israelí ha descubierto en la Biblia un código oculto que parece revelar hechos ocurridos miles de años después de ser escrita. Si me he permitido escribirles porque la única vez en que su nombre aparece completo, las palabras asesino que asesinará la cruzan. Creo que usted corre un grave peligro, pero también que el peligro puede ser evitado. Aquella carta fue poco menos que denostada por el mítico mandatario, pero pocos meses después, en Tel Aviv, después de una de las manifestaciones por la paz más masivas que se recuerdan en Oriente Medio, un joven llamado Amir acabó a balazos con Rabin. Morían con él las esperanzas de una paz cuyos cimientos estaba sembrando el mismo Rabin. Cuando las noticias del magnicidio llegaron a Estados Unidos, un veterano periodista del The Washington Post y del Wall Street Journal se echó las manos a la cabeza, pensando que el código era real. Se trataba de Michael Drosnin, el hombre que había escrito aquella carta profética a Rabin y que logró que un hombre de confianza del político se la entregara en mano y en vano. Uno de aquellos cruces presentaba el nombre completo de Rabin, Isaac Rabin, cruzado con la expresión asesino que asesinará. Es este el hallazgo que Drosnin dio a conocer al líder israelí, pero es que además en la expresión asesino que asesinará se cruzaba la palabra Amir, el nombre del magnicida, y junto a ella el nombre de la ciudad en donde todo ocurrió, Tel Aviv. Mensajes ocultos, códigos secretos, escritos codificados de una forma muy avanzada que por lo general revelan profecías. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Antes se debe la explicación que los textos originales de la Biblia, este magnífico libro, que no debería ni llamarse libro, ya que es incomparable, originalmente fue escrito en hebreo antiguo. En ese caso no se utilizaban las vocales y solo 22 letras consonantes. Los códigos de la Biblia se encuentran en su gran mayoría en la Torá, constituida por los 5 primeros libros, que a su vez se señala en Éxodo capítulo 31, verso 18, la escribió Dios mismo. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. En matrices o códigos ocultos, formas diferentes de leer el texto sagrado. Existe un código en la Biblia que nos perfila claramente los sucesos del pasado y el futuro. Se trata de un código que ha retado a las mentes más brillantes a lo largo de la historia, entre ellas a Isaac Newton. Este código se descubrió con la llegada de la tecnología moderna. Que se necesite un ordenador para descifrar el código bíblico puede que no sea un hecho casual. ¿Encerrados en el tiempo bajo una llave digital? La Biblia es por tanto un código estadístico extraño que no se puede explicar, o se trata del primer programa informático. El código secreto de la Biblia está ahí para que lo descifremos hoy. Aquí se observa un mensaje oculto que está debajo del principal y a simple vista no se nota. Y te declarará los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Pero, ¿cuál de ellos ha estado en el consejo de Yahvé para percibir y oír su palabra? Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová, y vio y oyó su palabra? Él revela lo profundo y lo escondido.
El brillante científico, matemático y astrónomo judío Rabbi Michael Dov Weizmann encontró las referencias del rabí judío del siglo XIV, Rabbeinu Bachayat, que desarrolló modelos de letras codificadas dentro de los primeros libros del Antiguo Testamento. Luego el matemático israelí Eliyahu Riv verificó la existencia de este código. Se unen uno de los mayores estudiosos del código, Robert Aumann, Premio Nobel de Economía en 2005, y Michael Drosnin, que se declaró ateo. Publicó el libro Código Secreto de la Biblia en 1997. Este permaneció durante mucho tiempo en las listas de los libros más vendidos. Científicos, matemáticos y físicos coinciden en señalar que ni los más veloces computadores, incluyendo los del Pentágono, los de IBM, ni todos los demás computadores del mundo, trabajando juntos, podrían realizar un texto como el que fue codificado hace más de 3.500 años en la Biblia. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. La Biblia no es un texto. La Biblia es un organismo vivo. Tiene vida. Es un ser místico y divino. Es parte de la divinidad. No la escribió Dios, es Dios. Los investigadores hicieron una lista con los nombres de los rabinos más importantes de la historia, con sus fechas de nacimiento y muerte. Después las buscaron con ELS en el Antiguo Testamento. Los resultados fueron estremecedores y constituyen una prueba incluso más sólida de la existencia de los códigos. Ciencia Estadística, una de las revistas científicas más importantes del mundo, publicó el ensayo en 1994. Inmediatamente desató una tormenta de controversia. Transbordador espacial Columbia. Llorar su muerte. Devorados por el fuego. El profesor Reeves no vio este ELS rojo. Se lo enseñó a un amigo que dijo inmediatamente que parecía un cohete espacial, que había algo interesante en el ala izquierda y que estaba boca abajo. De la Biblia habla de Shakespeare y de algunas de sus grandes obras en la siguiente secuencia. Shakespeare llevó al teatro Macbeth y Hamlet. La llegada de los aviones se descifró en el código bíblico cuando las palabras hermanos Wright y aeroplano aparecieron juntas en el texto. También se encuentra el espíritu pionero en una cuadrícula codificada que retrata la misión histórica del Apolo 11 con la secuencia: el hombre en la luna, nave espacial. El nombre del legendario emperador francés y los sucesos más significativos de su vida se encuentran en una misma cuadrícula: Napoleón, Francia, Waterloo, Elba. Han aparecido ocultos los nombres de muchos de los grandes científicos y del impacto de sus descubrimientos. Aparece el descubrimiento de la electricidad de Thomas Edison y el invento de la bombilla. Edison, electricidad, bombilla. La teoría de la relatividad de Albert Einstein, que revolucionó el mundo moderno, aparece en una cuadrícula que contiene las palabras Einstein, ciencia, y la frase completa: derrumbó la realidad presente. Incluso aparece el nombre de uno de los primeros investigadores del código, Isaac Newton, relacionado con su teoría de la gravedad. Estados Unidos con las palabras Revolución Americana, 1776. Revolución Rusa, 1917. Devastador impacto en la economía y en la sociedad de la crisis de la bolsa de 1929 aparece con las palabras colapso económico, depresión, bolsa, 1929. Hitler, nazi y enemigo. El hombre malvado y masacre. En los códigos aparece el ataque japonés a Pearl Harbor. Los golpearán, destruir, aniquilar. En la misma secuencia aparece la entrada de Estados Unidos en la Guerra Mundial. El código incluso deletrea con una claridad sorprendente el uso de las armas atómicas estadounidenses contra Japón. Las palabras holocausto atómico y Japón concurren en la misma cuadrícula junto con el año concreto, 1945. Una posible pista de su origen se refleja en la secuencia del código que dice: se hizo por ordenador. Las escrituras de Dios grabadas en las tablas. Aquí tengo uno. Se puede ver el asesinato del presidente Kennedy. En grandes letras verticales puedes leer la palabra Kennedy. Y en la base se pueden leer las palabras del texto donde se dice claramente que será asesinado.
En letras verdes tenemos la frase en coche, que es una frase muy apropiada en relación con el asesinato de JFK. Tenemos unas colocaciones compactas poco comunes de estas tres palabras, junto con algunas otras que tienen algo que ver con el 11S, entre ellas el mismo 11S, los nombres de los pilotos, varias descripciones, la caída de los edificios, la destrucción de las torres, la tragedia ante los ojos de la gente y cosas así. En el siguiente ejemplo aparece Bin Laden con las palabras mata a miles de personas y las palabras suceso terrorífico y torres gemelas. Puede hallarse a usted mismo o a su familia en el código. Usando nuestros investigadores de códigos bíblicos, decidimos probar esta afirmación con un voluntario, Paul Bershon, productor de televisión por cable de Colorado, ciudadano común y hombre de negocios en su comunidad. Esto es lo que encontramos en el código acerca del señor Bershon. Quedé totalmente asombrado de que hayan encontrado más de 4,000 Bershons en el código bíblico. No solo encontraron que el apellido Bershon es raro, ni tan solo que encontraron mi nombre de pila, sino que incluso la universidad en la que me gradué, proyectos que había realizado durante mi carrera, el nombre de mi hija, el de mi exmujer, el de mi madre, el nombre de mi abuelo, el de mi padre. Es asombrosa la precisión. Te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de sabios y entendidos y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así te agradezco.